Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. ¡Oh! Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó y Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. ¡Oh! Dulce gracia inunda hoy, su esperanza me levantó y en mi deuda ya pagó. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Y esperanza en más allá, y cantaré por la eternidad. Y a la muerte Él venció. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cántelo fuerte. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto saludarle nuevamente a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por estar acá otra vez compartiendo y agradecidos a Dios por este tiempo que podemos llegar a sus hogares, poder llegar a cada casa, a cada lugar. Así que bueno, agradecidos a Dios, esperamos que estén todos bien, que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana y vamos a comenzar en este día, en esta noche, para poder compartir esta palabra, sabiendo que Dios tiene cosas lindas y buenas para cada uno de nosotros. Vamos a leer en esta hora, en este momento, en el libro de Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1 del libro de Job, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leer, pero antes saben que Job, como dice la palabra, Job era un hombre que cuando hablamos de Job, en el libro de Job, Job representa esa vida de prueba, ¿no? Job representa, acá en la palabra, es el tiempo de prueba que tuvo que pasar. Cuando uno conoce la vida de Job, ve que Job tuvo que pasar una serie de pruebas, tuvo que pasar una serie de situaciones adversas, de luchas, de conflictos, de adversidades, todas en un mismo tiempo. Y bueno, el libro de Job es bastante extenso, por lo tanto no lo vamos a leer todo, pero un poco para entender y poder ver lo que Dios hizo en la vida de Job.
cómo fue la vida de Job, lo que pasó, lo que aconteció en su vida, lo que vivió y el panorama que a él le tocó vivir, lo que se presentó delante de él, cuando todo aparentemente estaba bien, cuando todo aparentemente estaba en orden, cuando las cosas marchaban en lo correcto, ¿no? Pero vamos a descubrir que en la vida de Job aparentemente nada hizo él para poder llegar a donde llegó, al momento crucial donde él llega, de aflicción, de luchas, quizás como ya conocemos, que ya sabemos, de adversidad, de prueba. Y vemos que lo que vamos a leer ahora representa muchas veces la vida justamente de adversidad, de pruebas y de luchas de todos aquellos que amamos a Dios, que servimos a Dios, aquellos que confesamos y sabemos que el Señor está con nosotros. Pero justamente la vida de Job, el libro de Job, nos habla en este libro tan apasionante como es narrado poéticamente, hace casi 1300, 1400 años, por ahí los historiadores no se ponen de acuerdo bien el tiempo, antes de Cristo, pero podemos ver que Job vivió una situación atípica. No hay otro hombre en la historia de la humanidad, de la palabra de Dios, de lo que leemos en la Biblia, que haya vivido, que se relate una historia como la que Job vivió, ¿no? Una situación como la que Job vivió. Sí, hubieron otros hombres con diferentes circunstancias, pero hay algo particular que vamos a compartir en esta noche, lo cual a él lo lleva a vivir un proceso totalmente diferente a otros hombres de Dios, totalmente diferente, ¿no? Salvo el Señor Jesucristo, pero vemos que en la vida de Job algo marcó su vida. Hubo un antes y un después en su vida. Hubo un momento crucial en la vida de Job. Y es muy interesante y podemos aprender, podemos descubrir mucho de este libro poético de la vida de Job. Podemos descubrir muchas riquezas, muchas enseñanzas a modo de diálogo, ¿sí? entre Job, entre Dios, unos amigos. Pero vamos a enfocarnos básicamente en el principio, en el primer capítulo del libro de Job. Dice así, en el versículo 1: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus haciendas eran 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y eran aquel varón más grande que todos los orientales. E iba a sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno sus días, y enviaban a llamarle a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días conveniente, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme a Jehová de balde? ¿Acaso teme Job a Jehová de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseándose cerca de ellos. Y acontecieron los ceabos y los tomaron y los mataron, y los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios
cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia. Todo esto estaba hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para dar la noticia. En tanto que éste estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos y el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para dar la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestidos, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Satanás: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos, su carne, y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Amén. Hasta ahí nos vamos a leer. Vemos la situación, ¿no? Una situación realmente de adversidad, una situación realmente de lucha. Por eso decíamos que decir Job es igual a decir prueba. Es una representación de la vida de una persona en prueba, en aflicción, haber sido probado. Saben que la prueba no se puede entender, no se puede comprender, no se puede discernir el porqué muchas veces de la prueba, si no, no sería una prueba, ¿no? O sea, es decir, cuando uno está en prueba realmente, cuando uno está en una situación adversa, y uno a veces no entiende el porqué de la situación, ¿no? A veces uno no dice: ¿por qué estoy en esta prueba? Obviamente, porque si no, no sería una prueba si pudiéramos entender o discernir o saber el porqué. Justamente la prueba nos ocasiona esto, ¿no? El no saber por qué estamos pasando por eso, o por qué fuimos o quizás estamos en esa situación. Entonces la prueba nos revela una incertidumbre, nos dice que por qué estamos ahí, no podemos lograr entender el por qué estamos en esa prueba. Saben que el conflicto de Job no empieza cuando llegan los mensajeros, estos mensajeros que casualidad que solamente ellos pudieran escapar de cada una de las situaciones adversas, ¿no? Uno dice, bueno, podrían haber todos muerto, quizás podrían haber todos sucumbido en cada prueba, ¿no? Siempre había alguien para traer esas malas noticias, siempre había uno para decirle: pasó esto, pasó aquello, y uno tras otro, ¿no? Decían: solamente yo pude escapar. Estos mensajeros de la desgracia, ¿no? Estos mensajeros del mal, estos mensajeros de la catástrofe, de la angustia, de la aflicción, estos mensajeros que siempre estaban ahí para decirle a Job la situación que estaba viviendo, y era uno tras otro. No dice que pasaron tiempo, pasó días, o pasó momentos, o quizás años. No, era uno tras otro, sin que antes el primero terminara de hablar, ya estaba llegando el segundo, y antes que el segundo terminara de hablar, ya estaba llegando el tercero, el cuarto, y así hasta decirle que él lo había perdido todo, ¿no? Hasta llegar a un punto donde le dijeron: Job, lo perdiste todo. Perdiste familia, ganado, perdiste riquezas, perdiste todo lo que tenías, todo lo que más amaba. Y la palabra dice que Job era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso de Dios. Y dice que tenía 10 hijos, en los cuales eran 7 hombres, 3 mujeres, y aún dice que él presentaba ofrendas y sacrificios
porque ellos hacían banquete, ¿no? Entendemos que por ahí con tantas riquezas que estos jóvenes tenían, se daban la buena vida. Y Job en su corazón guardaba ese temor. Job tenía el temor de decir que mis hijos no pequen contra Dios. Que mis hijos en todo esto que pueden vivir, que pueden disfrutar, que no pequen, que no ofendan a Dios. Y dice que todos los días mandaba a santificarlos. Todos los días él oraba, clamaba a Dios por sus hijos, para que fueran hijos que no ofendieran a Dios. Él decía, por si acaso alguno blasfema, por si acaso si alguno se pasó de unos tragos de más, por si acaso alguno ofendió a Dios, dice, yo voy a orar, yo voy a interceder. Dice la Biblia que él lo hacía todos los días esto. Y es impresionante la conducta de Job, ¿no? La dedicación de Job por sus hijos. A mí me sorprende esta palabra, porque veo un hombre preocupado por sus hijos, un hombre ocupado en que sus hijos puedan no ofender a Dios, no deshonrar a Dios, no darle la espalda a Dios. Entonces él se ocupaba cada día, dice, ¿no? Y dice la palabra que el conflicto podemos ver que no comienza cuando decíamos, como decíamos recién, cuando cada uno de los mensajeros vino. Este conflicto comienza cuando, en los cielos, cuando dice que se presentan los hijos de Dios en el cielo y se presenta entre ellos Satanás, ¿no? Y ahí comienza el conflicto de Job, ahí comienza ese momento de prueba. Por lo tanto, el conflicto, la prueba comenzó en el ámbito espiritual en la vida de Job. Por lo tanto, el conflicto comenzó en el tiempo donde tenía que él pasar una prueba. Y allá comenzó todo, cuando Satanás le dice a Dios. Primero Dios le dice, no has considerado, le dice a mi hijo Job, hombre justo, íntegro, hombre temeroso de Dios. Y Satanás le comienza a decir, claro, ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a servir? Si todo lo que tienes se lo has dado, todo lo que le has dado lo has bendecido, todo lo que sus manos hacen prospera, les has rodeado, les has cercado con bendición. ¿Cómo no va a temer, no? Y esto es lo que decimos, cuando uno está bien en la vida, cuando uno tiene todas las cosas marchan viento en popa, es como que estamos siempre felices, siempre agradecidos, siempre con una sonrisa en nuestros labios, no hay problema, no hay dificultad. Cuando las cosas marchan bien, es como que uno dice, vamos bien, Dios gracias porque estás conmigo, Dios gracias porque estás a mi favor, y bueno, y van las cosas marchando. Entonces vemos que acá, en la palabra, el conflicto comenzó por este pedido de Satanás, reprochándole a Dios. Ahora lo interesante es que Dios le da un permiso a Satanás, porque podría haberle dicho, no importa, yo sé quién es Job, no me hace falta que vos compruebes o no compruebes, porque la Biblia dice que Él pesa los corazones, que Él conoce la intención de nuestros corazones. Pero ¿qué pasa? Dios sabía, yo creo que Dios sabía que Job podía soportar esta prueba. Saben que la palabra dice en el libro de Corintios que Él no va a poner una prueba, una tentación mayor de la que podamos soportar, ¿no? Dice la palabra que Él no va a poner en cada uno de nosotros una prueba, una adversidad, una tentación mayor a la que nosotros podamos soportar. Eso lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si no sería como una injusticia decir que Dios nos puso una prueba la cual no podemos soportar o la cual no podemos sobrellevar. El tema es que Dios sabe cuál es ese límite, es el umbral hasta donde nosotros podemos llegar, ¿no? Es como decir, bueno, hasta acá yo sé que puedo llegar. El tema es que nosotros no lo conocemos. Es el umbral, es el límite de poder soportar, lo conoce Dios, que es nuestro creador, que es nuestro papá. Dios conoce hasta dónde cada uno de nosotros podemos soportar, hasta dónde puede llegar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él lo puede, Él lo sabe. Y dice que Dios le da permiso a Satanás y le dice que vaya y que toque todos sus bienes, pero que no toque su vida, ¿no? Y bueno, y ahí lo que leíamos recién, las desgracias que comenzaron a acontecer en la vida de Job. Es muy interesante porque vemos que él llega a un momento donde perdió todo. Y dice que otra vez vuelve Satanás y los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y otra vez Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo Job, que es justo, es íntegro? Y a pesar de lo que vos me hiciste que yo hiciera a él, o que le dieras un permitido, él no ha blasfemado, él no ha pecado, él no ha abierto sus labios
para proferir engaño o blasfemia o maldad hacia mí, le decía Dios a Satanás. Dice que la palabra que Job, ¿cómo respondió cuando pasaron todas estas pruebas? Dice que él adoró, ¿no? Dice que él pudo adorar a Dios. Dice que él pudo confiar en él. Y él cuando pasan estas pruebas, él adora. Saben que la adoración, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, de la lucha, le trae a Dios un agrado, un placer de saber que sus hijos confían plenamente en él. Porque la adoración es lo que a nosotros nos provoca y declara, aún en el mundo espiritual, tu confianza, mi confianza en él. La adoración es lo que a nosotros no nos sujeta a las limitaciones de esta vida, de este tiempo, o a las pruebas, a las luchas. Cuando una persona puede adorar, ¿y adorar qué sería? Adorar a Dios sería darle gracias a Dios, proclamar su nombre, proclamar sus verdades sobre nuestras vidas, proclamar que Él es fiel, que Él es justo, que a pesar de lo que yo estoy pasando, independientemente de lo que yo esté pasando, la adoración me lleva a mí a proclamar lo que Él es, ¿no? A proclamar su fidelidad, su amor, su misericordia, a proclamar el sacrificio de Jesús en la cruz que hizo por mí, que nos pudo dar salvación, redención. La adoración es independiente a lo que uno pueda vivir en la vida. La adoración es independiente a todo lo que uno pueda estar pasando por momentos difíciles, por circunstancias, por luchas. La adoración es independiente a todo esto. La adoración es una expresión de confianza, de afirmación en Dios. La adoración es una reafirmación de que nosotros confiamos en nuestro Dios, de que nosotros le creemos a pesar de. Y esto fue lo que hizo Job. Por eso es que Dios nuevamente, cuando Satanás se presenta delante de él, le dice Dios, a pesar de todo eso, él no proclamó palabras, él no blasfemó en contra mía. Y Satanás vuelve con sus argumentos, ¿no? Satanás vuelve con ese engaño que él siempre tiene, con esas mentiras que él siempre tiene para difamar. Incluso Satanás le dijo, porque a tu siervo le has rodeado. Y Jehová, ¿cómo lo llamaba Job? Mi siervo le llamaba. Él es mi siervo. O sea que nos habla de que Job tenía una relación con Dios, tenía una comunión íntima con Dios. Job conocía en cierta parte a Dios. Lo que pasa es que la prueba que le sobrevino lo quería llevar a Job a otro nivel, a conocer a Dios en otra atmósfera, en otro nivel que él no lo había vivido. Entonces vemos acá todo esto, ¿no? Vemos que la vida de Job fue probada con un propósito. Y sabemos que las pruebas y las luchas provocan algo. Tienen que provocar en nosotros adoración. Eso es lo que tienen que provocar en nosotros, las pruebas y las luchas. Porque de esto nos habla una fe cimentada. ¿Ven? Una fe cimentada es una fe que no va a cambiar, que no va a dar marcha atrás. Es una fe que va a seguir avanzando por lo que se ha creído, por lo que se ha proclamado. Una fe cimentada en Cristo Jesús es una fe que dice, pase lo que pase, yo voy a seguir en pos de Cristo. Una fe cimentada, afirmada, consolidada. Un hombre de fe es una persona de carácter en Dios. Es una persona que se ha determinado seguir a Cristo a pesar de todo. Un hombre de fe, un hombre cimentado en la fe, es un hombre que dice, venga lo que venga, yo voy a seguir en pos de Cristo. Yo voy a caminar confiando en Él. Las tormentas, las luchas, no me van a apartar del camino. No me van a hacer claudicar en cuanto a lo que Dios me ha hablado. No me van a hacer dejar en el camino lo que Él me dijo. No me va a hacer abandonar por donde Dios me ha llevado. Eso es una fe cimentada en Jesucristo, ¿no? Hoy en día, como hijos de Dios, creo que debemos de tener esta fe que Jesús, que Job tuvo. Y saben que es muy interesante porque Satanás, como decía, volviendo al versículo 15, le dice, del capítulo 2, le dice, pero extiende tu mano y que tocara su cuerpo a ver si él realmente blasfema. Satanás, el argumento que le presenta, le dice, está bien, pero el hombre da todo por su vida. El hombre cuando está en peligro o cuando necesita salvar su vida va a darlo todo. Va a entregar bienes, riquezas, todo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se toca la vida, no? Ahí la situación cambiaría aparentemente para el enemigo. Y pasa que Dios le dice, o Jehová le dice, que sí, que le está permitido tocar su vida, pero no destruir su alma, no matar su alma.
Por lo tanto dice que le vino una enfermedad a Job, la cual dice que con una teja, vendría a ser con una piedra, rasgaba, dice, se rascaba su piel. Era una enfermedad que para un hombre de esa clase de hombre que era Job, que era un hombre reconocido, que era un hombre aún que dice la Biblia que daba consejos a otros, que animaba, que fortalecía a otros, que daba palabra de aliento cuando otro estaba en adversidad, en lucha. Dice que él lo levantaba con sus palabras, dice la Biblia, ¿no? Ahí en el libro de Job, en el capítulo 20, habla de esto, que uno de sus amigos le dice, aún vos cuando dabas palabras de aliento a otros, dices, muchos se levantaban por tus palabras. Pero ahora le tocó a Job pasar por la prueba, por la lucha. Ahora le tocaba a él vivir una situación complicada, de lucha, de adversidad. Y dice que él entra en esta situación de su cuerpo, de esta enfermedad, que comenzaba a querer comer su carne, a querer desgarrar su carne de la picazón que le daba, ¿no? Y entendemos que la palabra hablada a la vida de Job dice que nunca él pudo despotricar en contra de Dios, él nunca blasfemó en contra de Dios, él nunca prefirió hablar mal de Dios. Él dijo, Señor, acá está mi vida en tus manos, acá estoy yo en tus manos. ¿Saben que Dios, cuando vemos que ya Job está, digamos, en la última instancia de su prueba, porque cuando él ya pasa por esta prueba, esta enfermedad, cuando él ya pasa por esta adversidad, cuando él ya pasa por esta última prueba, por así decirlo, de que ya su cuerpo estaba siendo atormentado por esta enfermedad, estaba siendo mutilado por esta enfermedad, incluso dice que él no blasfemó en contra de Dios. Y aún dice que su mujer le dijo, ¿por qué no blasfemas en contra de tu Dios? Le dice. Ni siquiera dijo, ¿por qué no blasfemas en contra de nuestro Dios? Y acá vemos que la mujer lo abandona y él le dice, has hablado como una mujer necia, como una mujer fatua, le dice. Entonces vemos que ya la vida de Job fue totalmente arruinada por el enemigo. ¿Amén? Fue totalmente arruinada por el plan del enemigo. Y todo había sido probado, todo había sido puesto en prueba. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Pero la historia no termina acá, ¿no? Porque la palabra nos habla de que Job comienza a vivir una serie de situaciones donde comienza él ya realmente a estar en el combate, en la lucha, y él comienza a decir, ¿por qué yo nací? Mejor me hubiera sido que no naciera, mejor hubiera sido que yo no hubiera estado en este mundo. Y vemos que Job comienza como a dudar de todo lo que Dios había hecho con él. Vemos que Job comienza como a traer una duda en su corazón de lo que Dios había hecho con él, de lo que Dios le había dado, de que Dios había estado con él. Saben que la prueba y la lucha nos lleva muchas veces a dudar de Dios. Job comienza a entrar en esa duda, pero aún dice la palabra que él nunca blasfemó en contra de Dios. En él no se halló despropósito, dice la palabra. Entonces vemos que acá la diferencia es que ya Job dudaba de qué, de que si lo que él estaba viviendo realmente era o no por un castigo de parte de Dios. Era que si realmente él había hecho las cosas mal o había hecho las cosas bien. Ahí estaba la duda, ahí estaba en sí esa incertidumbre en la vida de Job. Hasta que él llega a decir, ¿por qué nací? ¿Por qué me fue mejor no haber venido al mundo, haber salido del vientre de mi madre? Y ya vemos ahí el conflicto que había en su vida, en su mente, en su corazón. Como hasta dudando de que realmente si Dios estaba con él. Y esto justamente no es hablar mal en contra de Dios, sino que esa duda es la que nos pasa a todos. Cuando a veces estamos en una prueba, en una lucha, y decimos, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto sacrificio, no? Cuando estamos en ese momento de adversidad, de lucha, es cuando comenzamos nosotros a hacer las preguntas que quizás Job hacía a Dios o a sus amigos que estaban con él. Pero yo no me quiero enfocar mucho en lo que él le hablaba a sus amigos. Yo me quiero enfocar en esta noche en la confianza y en la fe que él tuvo en creer en Dios, en no proclamar juicio en contra de Dios o abrir su boca en contra de Dios. Y eso nos habla de que era un hombre conforme también al corazón de Dios. Era un hombre que estaba determinado que pasara lo que pasara iba a estar cimentado, iba a estar firme, creyéndole a Dios. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, a pesar de todo lo que él estaba pasando, él se había determinado
a no proclamar palabras injustas en contra de Dios. Saben que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, en el versículo 14, dice que la Biblia habla que está cuando emitiendo como un juicio a Israel, el profeta Ezequiel habla de que iba a venir un castigo sobre Israel, muy grande, ¿no? Por su pecado, porque se había apartado de Dios, porque se había apartado de sus caminos, porque habían decidido alejarse de Dios. Lo interesante es que Dios le dice a Ezequiel, el versículo 14, dice así, dice, si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Lo que acá está hablando, el profeta decía que iban a venir juicios sobre el pueblo de Israel. Y saben que cita a estos tres hombres de Dios. Cita a Noé, cita a Daniel y cita a Job. Estos tres hombres dice que por su justicia el mal, no, si ellos estuvieran en ese tiempo donde Dios iba a juzgar a Israel, o iba a venir estos juicios, o esta muerte, o esta mortandad sobre el pueblo de Israel, dice que si estos tres hombres estuvieran en medio de ellos, por causa de su justicia, dice que Dios no les haría algún mal. Librarían su vida, dice. Aún dice que librarían su vida del mal. Y es interesante ver esto, porque la vida de Job fue un hombre íntegro, fue un hombre que realmente amaba a Dios. Pero como todos, en los momentos de prueba y de lucha, como a veces quizás podemos vivir nosotros, ¿sí? Puede venir la duda, puede venir el temor, puede venir la incertidumbre. Pueden venir esas preguntas en nuestras vidas de que realmente ¿por qué debo pasar por esto? ¿Por qué debo pasar por esta situación? Pero como decíamos al principio, la prueba se origina en el cielo, se origina en el ámbito espiritual. No quiere decir esto que muchas pruebas que vivimos las manda Dios, ¿no? Muchas veces pasamos situaciones por nuestros propios errores, porque nos metimos en un lugar donde no teníamos que meternos, donde decidimos hacer algo que no decidíamos, que no tendríamos que haber hecho. Entonces pasamos ciertas pruebas y Dios a través de estas pruebas también nos enseña la lección, o nos enseña a caminar en rectitud, o nos enseña que no debíamos haber hecho eso o aquello o tal o cual cosa, ¿no? Pero acá es diferente, acá vemos que el ejemplo de Job, dice la Biblia que era un hombre justo, íntegro, recto. Pero había algo que Dios quería hacer con él, porque cuando vemos que él sale de esta prueba que vamos a leer, dice que él sale transformado, él sale cambiado, él sale aún con su fe en el Señor más firme que nunca, más cimentado, más parado en la fe que nunca. Saben que, como decíamos, dice que en él no se halló despropósito, en su boca, en su hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que él dijo ofendió a Dios. Nada. Y justamente cuando yo le animo que usted pueda leer el libro completo de Job, ahí en su casa, cuando tenga tiempo, y usted va a ver las preguntas que hace Job, los cuestionamientos de sus amigos hacia él. Pero muchas preguntas de Job son preguntas que a veces tenemos nosotros cuando pasamos por la prueba, por la lucha. El porqué de la situación. Y no la vamos a entender hasta que logremos pasarla. No vamos a entenderlo hasta que lleguemos al final de la prueba. Y si es que nosotros no hemos blasfemado en contra de Dios o renegado en contra de Dios, o no hemos hablado en nosotros, no se ha hallado despropósito, hasta ese momento es como que no entendemos el porqué. Pero entendemos que después viene la recompensa. Entendemos que después de una prueba, de una lucha, viene el galardón, ¿no? Viene ese crédito de parte de Dios, esa ayuda de parte de Dios, esa salida de parte de Dios. Porque dice, como decíamos recién en 1 Corintios, habla la palabra, en el capítulo 10, el versículo 13, habla de que Él incluso va a darnos la salida para cada problema, para cada adversidad, para cada tentación. Él nos va a dar la salida. Entonces vemos que en Job había una salida. En el cielo se origina esta prueba, esta tremenda prueba en su vida, esta tremenda persecución de todo tipo, pero también Dios ya tenía la salida para él. ¿Y cómo iba a ser su salida? Victoriosa. En la vida de Job se cumplieron todas las pruebas, las luchas que pueden haber habido. Fue su economía, fueron las finanzas atacadas, fue su familia, su matrimonio fue atacado, sus hijos fueron tocados,
y vemos que hasta su propia salud. Entonces cuando ya Job llega a este punto donde él dice que está, sus amigos lo veían de lejos porque él estaba sumergido en cenizas. Él estaba en un profundo dolor. Dice que como él era un hombre conocido, era un consejero, de donde él estaba, un hombre admirado, reconocido, obviamente todos se enteraron de lo que le estaba pasando a Job. Por lo tanto, toda esa gloria que tenía en su pueblo, toda esa gloria que él tenía donde él estaba, esa gloria se vino abajo. Él quedó en cero realmente. Realmente la vida de Job fue un hombre que fue probado a cero. Él cuando llega a ese punto cero, dice que él reconoce a Dios y él se entrega por completo a Dios. Dice, Señor, acá estoy, ahora vos podés seguir haciendo lo que quieras con mi vida. Parafraseando un poco lo que dice la palabra, ¿no? Entonces entendemos que muchas veces cuando nuestra vida llega a cero, también es cuando damos más gloria a Dios, si aún seguimos en el propósito de Dios. Si aún no hemos decidido abandonar la prueba, si aún no hemos decidido dejar de creer en Él, cuando nuestra vida llegó, o como se dice, tocar fondo, es cuando realmente Dios más se glorifica en nuestras vidas. Porque Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado, dice la palabra. Y vemos que cuando Él es humillado a cero, como leíamos recién en la palabra, su economía, su familia, su matrimonio, aún su salud, en ese punto, cuando él estaba proclamando a Dios y diciendo, Señor, acá estoy. Si vos lo has hecho, incluso le decía a su mujer, recibiremos el bien y no el mal. ¿Saben lo que Job estaba declarando? Job estaba siendo más que vencedor ya en esa declaración. Job ya estaba siendo más que victorioso en esa declaración. Porque justamente la prueba de Satanás hacia la vida de Job era que él despotricara, por así decirlo, esta palabra, ¿no? Conocida en nuestro lenguaje, o que él realmente pudiera blasfemar en contra de Dios. Ese era el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo era que él renegara de Dios, que él pudiera, su fe fuera aplastada, fuera vencida por las pruebas, por las luchas. Entonces el objetivo de las pruebas es apartarnos de Dios, pero también el objetivo de esa prueba, de esa lucha muchas veces es llevar gloria a Dios, llevar honra a Dios. Y vemos que en el libro de Ezequiel nombra a Noé, a Daniel y a Job. Dice que por sus justicias sus vidas serían salvadas en momentos de un juicio, en momentos de un juicio de parte de Dios para un pueblo, una ciudad. Saben que nosotros hoy somos justificados por Jesucristo, dice la palabra. Dice la Biblia que ya hemos sido justificados, redimidos por el Señor. Por lo tanto, ahora nosotros, como Job, como Daniel, como Noé, ya hemos sido justificados. Dice que en nosotros no se haya pecado, no se haya despropósito en nuestras vidas cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él. Por lo tanto, como dice la Biblia, que Noé, dice que por su fe Noé salva al mundo. Por su fe, por la fe de Noé de construir un arca durante 120 años. Él está construyendo un arca por un mandato de parte de Dios. Y él está declarando a todo el mundo que un diluvio va a venir. Por lo tanto, diciéndole a la gente, prepárense, yo me estoy preparando un arca para aquellos que quieran entrar. Pero como Dios sabía que las personas habían llegado a una dureza de corazón, habían llegado a una condición de darle la espalda a Dios, no iban a volverse a Dios. Por lo tanto, Dios dice, prepara el arca, que los animales entran en dos, y cuando esa arca se cierre, llegará el fin, llegará el momento del juicio sobre la tierra. Saben que esa arca representaba ya a Jesucristo en la antigüedad, ¿sí? El arca representaba el reino de Dios. Y cuando en el reino de Dios estaba seguro, allá adentro estaba Noé con su familia, porque por la justicia de Noé dice que el mundo fue condenado. Por la justicia de Noé, que obedeció a Dios, ya el mundo fue condenado. El mundo fue anegado en agua. Y dice que esa arca, que representa el reino de Dios, que representa a Jesucristo, que todos aquellos que estamos en esa arca, no importa lo que haya afuera. Ahora imagínense en ese tiempo, no en el tiempo de Noé, lo que ha pasado cuando comenzaron a subir las aguas, la gente, el terror, la desesperación de todas esas personas siendo anegadas en agua, que era un agua hirviendo,
porque dice que se abrieron la fuente de los abismos y subió agua. El agua era hirviendo. Y vemos que esta es una historia, no simplemente una historia. Vemos que científicos han descubierto el arca, vemos que hay en ciertos montes muy altos, como el monte de Yarará, o otros montes muy altos, donde se ven marcas, donde ha habido agua, donde han habido fósiles de peces. Por lo tanto, es una palabra que ocurrió. Y dice que por la fe de este hombre, Noé, el mundo fue condenado. ¿Sí? Dice que la fe de Job en Dios, la fe de Job en Dios lo lleva a él a seguir creyendo, a seguir proclamando a Dios. Y esa fe es la que lo vuelve a levantar, como ahora vamos a leer enseguida. Lo vuelve a levantar, lo vuelve a poner en esa posición que Satanás le hizo perder. Satanás le hizo perder una posición a Job. Satanás le hizo perder todo lo que tenía. Pero dice la Biblia, como vamos a leer enseguida, que a él le sobrevino el doble de todas las cosas que tenía. Y es interesante ver la vida de Daniel también. Daniel dice que estando en el reino de Babilonia, él era el consejero del rey. Pasaron 2 reyes, 3 reyes por el reinado de Babilonia. Y Daniel permaneció firme, aun cuando fue echado al horno de fuego, aun cuando fue puesto en unas fosas con leones. Su fe se mantuvo inquebrantable. Su fe se mantuvo como la de Job. Su fe se mantuvo como la de Noé, que cuando no llovía sobre la tierra, no se conocía este fenómeno de lluvia, ¿no?, sobre la tierra, sino dice la Biblia que un vapor regaba la tierra, un vapor le daba vida a las plantas. Y aun cuando estos hombres que estuvieron la fe cimentada en la palabra de Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra, aun cuando estos hombres decidieron creerle a Dios, proclamar a Dios como su único Señor, proclamar a Dios como esa ancla firme en su vida, entendemos que por esa fe, dice la Biblia, que ellos fueron justificados. Entendemos que por esa fe, su fe fue cimentada. Fueron para testimonios que hoy nosotros podemos estar hablando de esto. Y saben que Daniel, en el reinado de Daniel, esta prueba que él pasó, que tuvo que pasar, dice que él y sus 3 amigos fueron echados al horno de fuego porque no querían adorar al rey. Vemos que la fe de ellos también fue probada. Vemos que la fe de ellos fue puesta a prueba. Aun cuando no se quiso inclinar para adorar a Dios, para adorar al Dios del pueblo de los babilónicos, al rey, dice que él fue echado al foso de los leones. Y sin embargo, él no negó de creer en Dios. Él no negó de proclamar a Dios como su Señor, de adorarle, de servirle. Entonces ahora entendemos por qué dice Ezequiel que la justicia de estos 3 hombres, marcando a ellos 3, en especial en el Antiguo Testamento, iban a ser salvos, iban a ser redimidos. Así que creo que Dios anhela en este tiempo que nuestra fe esté cimentada en estos tiempos como la fe de estos hombres, como la fe de Noé, de Daniel, de Job, este hombre que hemos hablado, que hemos mencionado. Y vamos a leer un poco para terminar ya el final de la vida de Job, de cómo termina toda esta historia en su vida, ¿no? De humillación, de descrédito. Saben que todos proclamaban a Job y le decían: ¿por qué te ha pasado esto? Algo tuviste que hacer, algo has tenido que hacer para que te venga todo este mal. Cuando ellos no entendían de que todo esto había comenzado en el ámbito espiritual, de que todo esto había comenzado en la parte del reino espiritual donde Satanás había pedido probar la vida de Job para ver si él proclamaba palabras ofensivas contra Dios. Así que miren qué interesante esto, poder ver, poder entender cuando pasamos por pruebas, por lucha. ¿Qué debemos hacer? Adorar a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando pasamos por estas situaciones? Creerle a Dios. Cuando el mundo está en caos, cuando el mundo está abnegado en una continuo negar a Dios, darle la espalda a Dios. Nuestra fe tiene que estar firme y anclada como la fe de estos hombres. Y saben que Jesucristo dice que el Gólgota, la cruz, fue ese momento donde también se determina esa confianza, donde se determina esa pasión por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Hay ese momento crucial donde la vida de Jesús estaba siendo puesta en cero, humillada, avergonzada, donde sus discípulos, donde las personas que quizás él había sanado, donde él había predicado, todo el mundo lo veía a Jesús clavado en la cruz, fracasando aparentemente, o aquellos que creían que Jesús había fracasado
veían a Jesús crucificado, veían a Jesús en ese punto de humillación, de vergüenza, como era el castigo de los romanos, humillarlos, exponerlos. Entonces vemos que ahí en ese momento dice que la adoración de Dios, cuando Él dice, consumado es, esa fue una adoración para el Padre. Eso glorificó a Dios. Ese consumado que Jesús dijo en la cruz nos trajo vida a nosotros, nos trajo seguridad, confianza, restauración, certeza de sus promesas, certeza de poder creerle a Dios. Y dice en el libro de Job, en el capítulo 42, vamos a leer la restauración de Job ahora. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le había concedido, y comieron con él pan en su casa, y condolieron lo que Jehová había retraído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 7.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jazmín, de la segunda Cesia y de la tercera Queren Abub. Y no hubo mujer tan hermosa como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job de viejo y lleno de días. Miren qué tremendo, ¿no? El final que tuvo Job. Miren qué tremendo lo que él pudo ver. Hasta la 4ª generación, dice, de sus nietos, bisnietos, y hasta la 4ª generación dice que Job pudo disfrutar y que todo lo fue restablecido, aún el doble, su honor, sus riquezas, todo lo que él tenía. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos que Jesucristo dice que fue, entendiendo a Jesús, que fue el que más sufrió por todos nosotros, entendiendo que Jesús fue el que padeció por nosotros. Dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora ya hablamos de que Jesús, siendo exaltado en lo sumo, en lo alto, y que dice la Biblia que Él puso su nombre por sobre todos los nombres, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos o entendemos que muchas veces la aflicción, los problemas, las luchas, forman nuestras vidas, afirman nuestras vidas, nuestro carácter, nos hacen crecer, madurar. No hay crecimiento, ¿no? Si no hay pruebas, si no hay lucha. No hay crecimiento de carácter, no hay crecimiento de vida, no hay crecimiento en Dios cuando nuestras vidas no son probadas, no son puestas a pruebas. Pero entendemos que, como Job dice la palabra, que fue un tiempo de pruebas. Saben que, terminando ya con esto, entendemos que a veces las pruebas tienen un tiempo. Y yo quiero decirle que en esta noche Dios nos habla en esta palabra que nuestras pruebas, nuestras luchas tienen un tiempo. No son eternas, no son para siempre. Lo que están haciendo, si nosotros logramos entender como hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, cimentados en la fe, que esa prueba debe traer gloria a Dios, honra a Dios. Cuando usted y yo pasamos por una prueba, lo que debemos hacer es adorar a Dios, proclamar sus verdades, proclamar su palabra, proclamar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no dejar que la adversidad nos aparte, no dejar que la circunstancia nos quite del camino. Debemos aferrarnos en este tiempo, queridos hermanos, amigos, querida iglesia, debemos aferrarnos en este tiempo más que nunca. Debemos caminar, transitar este 2021 teniendo esta confianza, teniendo nuestra fe cimentada como la tuvieron estos hombres de Dios, como Jesucristo que pudo pasar, vencer, y dice que su nombre fue exaltado hasta lo sumo. Que el próximo tiempo que pasemos una prueba, una lucha, que el próximo momento donde tengamos que pasar por adversidad, lo que podamos hacer, lo que primero podamos hacer sea adorar a Dios. Sea que nuestras bocas no se quejen, no haya en nosotros esa queja, esa angustia, sino que podamos adorar a Dios sabiendo que esa prueba Dios nos va a ayudar a superarla, sabiendo que la retribución va a ser el doble, que la paga va a ser el doble, que la bendición que Dios trae posterior va a ser mucho mayor que lo que podamos haber perdido,
que lo que podamos haber pasado. Y creo que es bueno saber caminar con esta revelación de la palabra, que nos habla su palabra en este 2021. Que si nosotros logramos entender que todo lo que vayamos a transitar en este 2021, que en nuestras vidas se halle adoración y alabanza, creo que eso trae honra y gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este 2021 a poder caminar con esa actitud de adoración. ¿Amén? A poder caminar con esa actitud en la cual confiamos en Él a pesar de lo que vaya a pasar, de lo que vaya a suceder. Pero sabiendo que la recompensa que Dios trae para sus hijos es el doble. Yo lo creo, así que debemos creer en esta noche, debemos creer que Dios trae recompensa a cada uno de nosotros en el momento de dificultad, de angustia o de problema. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que vos estás con nosotros. Gracias porque sabemos que así como la vida de Job fue justificada, Señor, por creerte, por confiar en vos en los momentos adversos, en los momentos de lucha, sabemos, Señor, que nosotros ya hemos sido justificados por Jesucristo. Sabemos que nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y sabemos que vos estás con nosotros en cada momento, en cada tiempo, Dios. Por eso oro en esta hora para que podamos caminar en este 2021, Señor, tomado de tu mano, aferrado de tu mano, sabiendo que vos tenés recompensa para cada uno de nosotros. Sabiendo que vos vas en este tiempo, toda lucha, toda aflicción, todo problema, si lo hemos pasado creyendo en vos, si lo hemos pasado confiando en vos, Señor, esas tormentas, esas pruebas, sabemos que la recompensa viene. Y si no lo hemos hecho así, Señor, queremos hacerlo así en este tiempo. Queremos comenzar a caminar en este 2021 tomado de tu mano, Señor, creyéndote, oh Dios, que esas pruebas, esas luchas van a traer un galardón, van a traer una recompensa. Si proclamamos tu nombre, si logramos adorarte en medio de la tormenta, si logramos adorarte en medio de la lucha, como lo hizo Job, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que alabó, adoró a Dios, se preparó para ir a la cruz, confió que Dios era poderoso para resucitarle de la cruz y darle vida eterna. Gracias, Señor, porque sabemos que es un año de bendición. Es un año donde vos vas a dar el doble a cada uno de nosotros. Vos vas a retribuir el doble, Señor, a cada vida, a cada familia que ha pasado por dificultades, que se le ha quitado, que el enemigo le ha robado, quizás el trabajo, la paz en su hogar, con sus hijos, con su familia. Entendemos que es un año donde vos vas a pagar el doble, Señor. Donde vos vas a hacer que el enemigo quede humillado, avergonzado y que tu paga viene, que tu recompensa viene. Señor, lo creemos en esta noche y te damos gracias porque así va a ser, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Amén y amén. Un saludo grande, querida familia, querido amigo, iglesia, que Dios te bendiga y que podamos adorar en todo momento y en todo tiempo, que es lo mejor que podemos hacer. Un saludo, un abrazo a la distancia, bendiciones. Cuando